Bueno, la palabra de Dios en Santiago 1 dice, 1:19, se titula Hacedores de la palabra. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que seas tú tallando cada una de ellas en nuestro corazón, y te pido, Señor, que nos confrontes y que nos reveles para que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? El libro de Santiago fue escrito por Santiago, pero esta carta Santiago se la escribe a unas tribus que estaban dispersas, estaban fuera de Israel, estaban incluso estaban en exilio, estaban escondidas, habían perdido familia, habían perdido dinero, habían perdido casa, y tenía que haber una situación puntual en estas personas en este momento: desolación, opresión, miedo. Quizás mucha gente huérfana, habían perdido sus padres, quizás mucha gente había perdido, muchas mujeres habían perdido sus esposos, aquello que le brindaba estabilidad a ellos había sido perdido, estaban en el exilio. Y Santiago le escribe a estas personas y les dice: amados hermanos, es necesario permanecer en lo que Dios nos enseñó, aunque estemos fuera de Israel. Es necesario permanecer en los principios que Dios ha tallado en tu corazón. Porque quizás esta gente, en medio de la circunstancia, en medio de la opresión, había tenido quizás miedo de no saber a quién seguir, a qué líder seguir, a qué modelo seguir. Si era un huérfano, no tenía qué padre seguir, ni qué padre lo instruyera en el camino, ni qué padre pudiera decirle esto está bien o esto está mal. Si era una mujer viuda, había perdido su esposo, que en ese tiempo sabíamos que era quien podía brindarle estabilidad en muchas áreas. Y quizás había mucha confusión en todas estas personas, en todas estas tribus. Pero hay algo puntual que dice Santiago en uno de esos privilegios, de esos principios, y es: guíate de la palabra de Dios. Sé obediente a la palabra de Dios. Úsala y mírala cara a cara, mírate en ella, confróntate tú mismo a ella. No necesitas un líder, no necesitas un papá, no necesitas un esposo, necesitas seguir el modelo que Jesús implantó por medio de su palabra. No hay otro filtro mayor que la Biblia para saber si lo que haces está bien o no, para saber si el camino en el que andas es el correcto o no. Porque la humanidad, la sociedad, las leyes quizás te van a poder llevar a diferentes destinos, quizás te van a llevar a tropezar. Pero el Señor, por medio de esta carta, nos dice que la palabra de Dios
nos lleva a vernos cara a cara. Que la palabra de Dios es para ponerla en práctica y no solo escucharla. Que la palabra de Dios nos lleva a reflejar el carácter de Cristo. Y mirarse cara a cara con la palabra de Dios es que tú puedas verte como si fuera un espejo. Hace Santiago la alegoría y dice que tú puedas verte y te contemples no solamente a ti mismo. Y sabes, cuando te digo no solamente a ti mismo, es porque te miras al espejo, pero te quedas mirando la cicatriz, la arruga, la línea de expresión, la mancha que tienes. Pero a todas ellas le tienes una justificación. A todas ellas le dice: tengo arrugas porque tengo 40 años. Tengo manchas porque trabajo sol a sol. Tengo esta cicatriz porque de niña me caí y me tropecé. Pero él dice que muchas personas se miran cara a cara y se consideran, quiere decir, empiezan a justificar la condición en la que están. Empiezan a decir: yo soy así porque yo soy así. Yo robo porque tengo hambre. Yo mato porque no me tienen paciencia. Yo no cumplo esta norma porque me perjudica, porque no sé, no tengo, no me alcanza. Porque nadie me vigila. No uso el casco en la moto porque no hay retenes de policía. Puedo andar en la calle sin papeles porque no hay retenes de policía. Puedo hacer lo que se me venga en gana porque nadie está controlando mi situación. Eso es considerarte a ti mismo. Justificar que tu actuar tiene una excusa valedera delante de Dios. Que tú puedes hacer y comportarte como quieras porque el Señor conoce tu situación. Pero Santiago le hablaba a una población que estaba fuera de casa. Una población que estaba atemorizada, escondiéndose en diferentes naciones. Y les decía: no importa lo que suceda allá, tú tienes que dejar de considerarte a ti mismo y cumplir con los principios que Dios estableció. Principios que no se te pueden olvidar cuando sales de Israel. Principios que no se te pueden olvidar cuando saliste de casa, sino que tienes que establecer aún estando fuera de casa. No teniendo la justificación: es que soy huérfano, no tengo papá y mamá, no sé lo bueno y lo malo. Él le dice: considera la palabra de Dios como el espejo que pueda filtrarte, que pueda confrontarte. Amén. Estamos en una época en que los espejos hay en todas partes, de todos los tamaños. Mis hijas tienen espejos, de todas las figuras tienen espejos. Y si usted va a mi tienda, hay espejos por todas partes. Pero fuera del espejo, las redes sociales tienen filtros, Y es fácil maquillar tu personalidad. Es fácil maquillar tu físico. Es fácil hoy no tener pestañas y colocarte en el filtro las pestañas. Es fácil no estar maquillado y colocarte en el filtro el maquillaje que te tape la ojera, que te tape la mancha. Pero Santiago dice que aquel que se considera a sí mismo tiene excusas para no comportarse de acuerdo a como Dios quiere. Entonces, él dice que la palabra la usemos como ese espejo. ¿Y qué es un espejo? Es una capa, es un vidrio con una capa de aluminio que rebota luz y crea una imagen clara y exacta de lo que tiene enfrente. Una imagen clara y exacta de lo que tienes enfrente. Cuando tienes el espejo, cuando te levantas en la mañana y vas al baño a lavarte la cara, yo creo que antes te miras al espejo. Y creo que puedes mirar en el espejo la lagaña, el mugre, la almohada pintada si se te pintó. Te lavas la cara con agua y jabón, te secas con la toalla. ¿Qué haces cuando miras al espejo? ¿Qué haces cuando te consideras tú en el espejo? Cuando haces lo que Santiago dice, que te mires cara a cara a Él. Y no lo dice solo para que mires y te justifiques, sino para que mires y detalles. Y si es necesario, te hago la publicidad aquí, me llamas a mí, yo te quito la manchita.
Me llamas a mí, yo te vendo el maquillaje. Me llamas a mí y yo te vendo la que te cubre la línea de expresión. Eso es lo que se supone que debemos de hacer cuando nos miramos al espejo. Queremos corregir lo que el espejo nos mostró. El espejo muestra una imagen clara y exacta de lo que tiene enfrente. Entonces Santiago dice varias cosas de acuerdo al espejo. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro de manera natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Yo tengo la arruga, yo tengo la mancha. Ahorita yo me echo un maquillaje y nadie se da cuenta de lo que yo vi en la mañana. Ahorita yo me lavo con jabón y me quito la grasita, y ahorita que demore un poquito despierta, la línea de expresión de la sábana se me va a quitar. Pero dice algo: mas el que mira atentamente la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que me lleva al segundo punto, que dice: ¿qué haces después que te miras cara a cara? Porque el Señor dice que la palabra es para que la pongamos en práctica, para que seamos hacedores y no oidores. Y dice: el que es oidor se ve en el espejo, se considera a sí mismo, se ve lo sucio, se ve lo lagañoso, se ve el rostro lleno de arrugas, de manchas. Solo se quita y se va, y se olvida de cómo es. Tú puedes incluso salir bien de casa, pero la persona que tienes enfrente te dice: te faltó quitarte una lagañita que tienes en el ojo. El labial se te está manchando en el diente. Entonces el Señor dice: el que es oidor se ve en el espejo, se considera y se va y se olvida de cómo era. Pero el que es hacedor de ella se mira en el espejo, no se considera a sí mismo, acepta la palabra sin justificaciones o excusas. ¿Y qué es aceptar la palabra? Es recibirla de forma voluntaria. Recibir de forma voluntaria lo que se ofrece, reconocer una realidad tal como es. Sí, yo tengo unas líneas de expresión, yo tengo unas arrugas por causa de la edad. Quizás por la vida trajinada que me ha tocado vivir, se me ha resecado la piel, se me ha manchado, me ha tocado de sol a sol. Pero yo no voy a ser olvidadizo de eso. Yo voy a buscar cómo proteger y mantenerme viva en medio del tiempo. Mujeres, buscamos enseguida el protector solar, buscamos la niacinamida. Pero cuando te enfrentas a ser hacedor de la palabra y te confrontas con ella como lo haces en el espejo, ¿eres hacedor de la palabra o solamente te quedas en el oír la palabra? Acepta la palabra sin justificaciones. Segundo, obedece la palabra. Obedecer es una acción y valor de acatar instrucciones. Obedecer es la acción, efecto de acatar órdenes de quien manda. La obediencia es ciega, es sorda y es muda. Y como tercero de un hacedor de la palabra, vive la palabra. La palabra en Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Romanos 2 dice: porque no solo los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Primera de Juan dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. Cuando vives la palabra, vas a poder
Tercero, reflejar el carácter de Cristo. La palabra dice: por esto mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no es obra de la justicia de Dios. Por lo cual desecha de ti toda inmundicia. Te miras en el espejo para desechar lo que para delante de Dios es inmundo, para desechar la malicia que quizás hay en tu corazón por dolores, por maltrato. La palabra dice que deseches eso que trae inmundicia, malicia, maldad en tu corazón, incluso amargura en tu corazón, y lo deseches, para que puedas recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Vas a ser pronto para oír? ¿Vas a ser pronto para escuchar? ¿Vas a ser tardo para hablar, para responder, para decir lo que piensas, sin detallar el daño que haces a los demás? ¿Vas a ser tardo para airarte? Porque ¿quiénes no se han airado? ¿Quiénes no se molestan? Yo sé que muchas veces el espejo no lo usamos para vernos, sino que lo usamos de retrovisor, para ver quién se molesta, para ver quién cumple la ley y quién no, para ver quién está en pecado y quién no. Pero olvidamos para usarlo para vernos cara a cara a nosotros mismos. Porque es fácil decir tú haces, tú no haces, pero es difícil aceptar lo que tú haces y lo que dejas de hacer. Pero Santiago le dice a esta población: no tengan en cuenta lo que aquellos hacen. No tengan en cuenta lo que la nación viene a hacer para oprimirlo. Ustedes tienen que reflejar el carácter de Cristo. Ustedes tienen que aprender a escuchar. Ustedes tienen que aprender a callar, ser prudentes para poder hablar lo que es necesario hablar. Ustedes no tienen que comportarse como lo hace la gente de allá afuera. Ustedes no tienen que buscar líderes de allá, gente que no tiene su cultura, gente que no tiene su costumbre, gente que no tiene su hábito. Ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes tienen la palabra de Dios cimentada para que puedan establecer y reflejar el carácter de Cristo. Amén. La palabra en Proverbio dice: el que es tardo para la ira es grande en prudencia, mas el que es de espíritu impaciente enaltece la necedad. Proverbios 17 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Efesios 4 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Reflejar el carácter de Cristo es poder recibir con mansedumbre la palabra implantada, aceptar la corrección aunque nos duela. Y no es la corrección de: Jorge, estás haciendo esto mal. Es la corrección que la misma Biblia te va a dar cara a cara a ti, que tú puedas aceptar y decir: yo estoy cometiendo este error. Ayúdame, Señor, a limpiarme de esto. Ayúdame a salir de esto que una y otra vez recaigo, que una y otra vez me convierte en alguien delante de ti iracundo, delante de ti imprudente, delante de ti que no te escucho, delante de ti que no puedo edificar, que no puedo ser sabio. Ayúdame a reflejar el carácter de Cristo a los demás. La palabra dice en Santiago 1:26: si alguno se cree entre vosotros religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula y sin mancha delante de Dios, del Padre, es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha hacia el mundo.
Dios evidencia que el carácter de Cristo es abrazar a quien lo necesita. Dios evidencia que el carácter de Cristo estaba en las situaciones de las personas que tenían soledades, estaba en las situaciones de las personas que estaban enfermos, estaba en las situaciones de aquellos que necesitaban algo más, quizás comida, quizás acompañamiento, quizás alguien que los escuche, porque quiero que entiendas, esta población estaba destituida de su tierra, estaba en el exilio, estaba en lugares que no conocía, estaba en leyes que no conocía, y Dios les decía que entre ellos se ayudaran, se acompañaran, se levantaran, se ayudaran en las enfermedades, se acompañaran en sus necesidades, entre ellos se pudieran abrazar y entre ellos pudieran reflejar el carácter de Cristo. Por eso, si te crees cristiano y no extendemos la mano al que lo necesita, la palabra dice: si tú te crees cristiano y no haces esto que es tan evidente delante de Dios, estamos solamente siendo religiosos. Estamos solamente queriendo establecer el reino de Dios de una manera que no es la que Él mostró. Porque Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Se quitó toda capa de honor, de gloria que ya la tenía, pero se la quitó para venir a extender, derramar su sangre por cada uno de nosotros. Pero lo hizo porque Él venía a manifestar el amor del Padre con sus hijos. Y si tú te crees cristiano, y si tú te llamas que conoces a Cristo, si tú dices ser cristiano y venir a una iglesia, cara a cara contigo mismo, mira en qué estás reflejando el carácter de Cristo. Cuando vienen a pedirte ayuda, ¿cuál es tu respuesta? Cuando ves la necesidad de tu hermano, de tu familia, de tu casa, de tu amigo, de tu conocido, de tu compañero de trabajo, ¿estás reflejando el carácter de Cristo? ¿O sencillamente te olvidas y que sea Dios que lo ayude? Estas personas habían perdido familias y entre ellos debían evidenciar su amor, el amor de Cristo con el amor de los demás, para que pudiéramos estar y obedecer la palabra de Dios, para estar delante de Dios sin mancha. La palabra en Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al oprimido, haced justicia al huérfano y abogad por las viudas. Amén. Quiero que puedas llevar y cerrar tus ojos y verte a ti mismo, como cuando estás viéndote cara a cara en un espejo, y que puedas colocar en evidencia para ti, para tu corazón, lo que Dios ha dicho hoy para ti. Hay 8 puntos claves que el Señor dijo en toda la palabra, en todo lo que te leí. Y es que sea pronto para oír. Ahí contigo mismo dile: dite a ti: yo soy pronta para escuchar. Yo escucho atentamente lo que se me dice. Atentamente escucho cada una de las situaciones antes de responder. O apenas escucho alguna circunstancia, alguna situación, alguna negación, algo que va en contra de lo que quiero, algo que me hace perder el control de lo que quiero, ¿soy tardo para airarme? ¿O sencillamente empiezo a desquitarme? ¿Sencillamente empiezo a responder? ¿Sencillamente empiezo a defenderme? Yo desecho toda malicia que hay en mi corazón. Cuando me miro al espejo, ¿qué detallo? Cuando miro la palabra de Dios, ¿qué me dice la palabra a mí? Cuando el Señor me dice que me debo de comportar de manera sabia, prudente, que pueda escuchar antes de responder, que pueda ver la necesidad del otro, ¿cuál es mi capacidad de responder?
Respondo de manera airada, respondo de manera rápida, respondo sin pensar, sin medir las consecuencias. ¿Cuál es mi manera? ¿Qué te dice el espejo hoy a ti? No estés pendiente de lo que le dice el espejo a otros. Está pendiente de lo que el espejo quiere hablarte a ti. Porque el Señor se encargará de delatarte, de confrontarte, de mostrar lo que necesitas en tu corazón. Él se encarga de mostrar tu debilidad para que pueda fortalecerse Él en ella. Pero es necesario que cuando tú te miras al espejo puedas reconocer cada una de las debilidades que tiene tu rostro, cada una de las debilidades y manchas, arrugas, suciedad que tiene tu rostro. Y te voy a decir algo, la mayor ventaja es que tú puedas verte en el espejo todas las debilidades que tienes antes de que otro la vea por ti. Como cuarto, recibes la palabra de Dios implantada. Tallas en la palabra de Dios en tu corazón. La haces viva en tu diario vivir. Buscas mañana, tarde y noche mirar qué hacer para practicar, poner en práctica, vivir lo que Dios te dijo hoy en el servicio. El Señor nos lleva a que la palabra sea nuestro espejo, no que la busques cada 8 días. Tú no te ves en el espejo cada 8 días. Tú te ves en el espejo todos los días y a cada instante. Él dice que te veas en el espejo y puedas recibir esa palabra de Dios, la implantes en tu corazón y puedas ponerla en práctica. Ponerla en práctica, claro, cuando tienes una mancha, cuando tienes una arruga, cuando te quieren colocar una crema, todos los días te aplicas en tu rostro para poder quitar la inmundicia y la mancha de tu rostro. Dios quiere que lo hagas con tu corazón. Como quinto, dice ser hacedores de la palabra. Sexto, mirando diariamente la palabra, perseverando en ella y no siendo olvidadizo. Entonces el espejo podrá reflejar de que tú aceptas la palabra de Dios. El espejo podrá reflejar que tú obedeces y vives la palabra de Dios. Y te voy a decir, bienaventurado y feliz, dichoso el que puede tomar la palabra de Dios como el centro para poder vivir. Con tus ojos cerrados, dile: Señor, yo quiero confrontarme con tu palabra. Yo no solamente quiero ser un oidor de tu palabra. Yo no solo quiero que tu palabra venga a mi oído y no haga nada y sea yo una olvidadiza y no la ponga en práctica. Yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero caminar por medio de tu palabra. Yo quiero hacer las cosas de manera diferente a quizás como mucho tiempo lo he hecho. Yo quiero quitar la opresión que me hace ser pronto para hablar, pronto para responder, pronto para no medir lo que pienso y digo. Yo quiero reflejar tu carácter. Yo quiero aplicarme en mi corazón todo aquello que pueda quitar la inmundicia, la mancha que por mucho tiempo he tenido dentro de mí. Yo quiero, Señor, vivir de manera feliz y dichosa porque reflejo tu carácter, porque puedo extender la mano a otros. Quiero tener claro lo que el espejo diga de mí. Quiero tener claro que lo que el espejo dice de mí lo estoy poniendo en práctica, lo estoy caminando, lo estoy obedeciendo, aunque me cueste. Ayúdame, dile: ayúdame a no considerar mi situación, ayúdame a no justificarme para errar una y otra vez. Ayúdame a no caminar en la malicia, a no caminar en la inmundicia. Ayúdame a ser perfecta para reflejar tu carácter a los demás, para poder evidenciar tu amor en mi vida, para poder evidenciar lo bueno tuyo en mí. Padre, necesito reflejarte a ti. Ayúdame a no ser
como aquel que se ve en el espejo y rápidamente olvida lo que vio. Rápidamente se quita del espejo porque no le gusta lo que ve y empieza a maquillar las imperfecciones. Ayúdame a caminar, a limpiar de manera profunda todo aquello que me coloca horrible, feo delante de ti. Yo quiero tener claro y quiero vivir creyendo que la palabra de Dios, que tu palabra me lleva a verme, pero para ser confrontada, que tu palabra es para ponerla en práctica y no para oírla, que tu palabra me lleva a reflejar el carácter de Cristo. Ayúdame a entender que tu palabra es la que me va a hacer ser bienaventurada, dichosa, es la que me va a hacer llevar una vida feliz, es la que me va a hacer llevar relaciones sanas. Aunque hayan opresiones, aunque haya necesidades, aunque haya soledades, Padre, necesito que tu espíritu se fortalezca en las debilidades que hallé, en las debilidades que hallé en mi corazón, en las debilidades que me confronta tu palabra, porque quiero aprender a obedecerte, quiero aprender a aceptarte, quiero aprender a caminar junto a ti, quiero aprender a reflejar tu carácter. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por cada persona aquí representada, por cada familia aquí representada. Yo te doy gracias porque tú conoces sus soledades, tú conoces sus circunstancias, tú conoces la mancha, tú conoces la arruga, tú conoces el deterioro, tú reconoces el sucio de sus ojos, tú reconoces lo deterioro de sus miradas, tú reconoces, tú conoces cada una de sus situaciones. Pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu presencia, que sea tu palabra limpiando sus vidas, que seas tú limpiando su corazón, que seas tú llevando y avivando su espíritu para caminar de acuerdo a tu voluntad, para hacer tu voluntad, para que reflejen tu carácter, Señor. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, y declaro que tu presencia va en sus corazones, que esta palabra quedará tallada en ellos, no para señalar a otros, no para mirar a otros, no para ver el mugre del otro, no para ver la arruga del otro, no para ver la mancha del otro, sino para que ellos puedan verse a sí mismos todos los días y comprometerse contigo a avanzar, a dejar la mancha, a dejar la malicia, a dejar la inmundicia, Señor. Poco a poco, de la mano contigo, ellos reflejarán quién eres tú en la tierra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén.